Hola, soy Mar y hoy vamos a hablar de la segunda luna llena en Capricornio que se da el día 21 de julio de 2024. No siempre se dan dos lunas en Capricornio, es algo que pasa una vez al año de que se repite una luna llena o una luna nueva, y cuando sucede, dependiendo si es luna llena o luna nueva, vemos cuál es el carácter. Las lunas nuevas son inicios, las lunas llenas son finales. Entonces hay un final doble en el signo de Capricornio. Mi interpretación, y con esto les hago un adelanto de los temas que vamos a tratar, es que el momento capricorniano que vivimos en 2020 todavía está en su eco, digamos, en una oleada. Los sucesos que son muy fuertes históricamente, que se acompañan en sincronicidad con los movimientos transpersonales, que en ese caso fue una conjunción entre Plutón, Saturno, Júpiter, Marte en Capricornio. Era claro que todos los astrólogos estábamos viendo en qué se iba a manifestar y bueno, ya sabemos todos en qué se manifestó. Pero este movimiento fue solo hace 4 años. Esto normalmente se parece mucho tiempo, pero no lo es. Son 2 ciclos de Marte. El ciclo de Marte tiene 2 años. Y estamos comenzando un ciclo de Marte nuevo, que lo hablaré esto en mi próximo video. Es Marte conjunción Urano y la estrella Algol, que es una estrella que tiene, bueno, bastante mala fama, es la cabeza de la medusa. Estamos en ese contexto de la conjunción Marte-Urano, luego sucede esta segunda luna llena en Capricornio en el grado 29 de Capricornio. El grado 29, como muchos de ustedes ya sabrán, es el último grado de cada signo. El 29 de Capricornio es el último momento de Capricornio antes de que la energía cambie de elemento para pasar a Acuario. Plutón, que es el planeta de la transformación profunda, está ahora en Acuario en conjunción a la Luna, o sea, está en los primeros grados y la Luna está en el último. Pero Plutón, a fin de año, en temporada de eclipses, bueno, a fin de año, en octubre, noviembre, vivirá su último paso y definitivo de Capricornio a Acuario, que ya lo ha hecho varias veces precisamente en estos últimos 4 años, y ahora viene la última vez. En este momento, al momento de la luna llena, Plutón se encuentra al lado de la luna, pero en el signo de Acuario, dirigiéndose hacia volver a ese grado. Es como que la luna va a intercambiar información con ese Plutón, que luego, cuando sea el momento de Plutón transitando por el grado 29 de Capricornio, vamos a tener la oportunidad de terminar de entender qué es lo que estábamos cerrando este mes de julio. Y también el mes de junio, cuando fue la primera luna en Capricornio, que aquí en la descripción dejo el vídeo. En ese vídeo también explico que si bien es un doble cierre, el cierre más fuerte es el de esta segunda luna. Si ese fue una preparación para el cierre o un tomar conciencia del cierre, ahora estamos viendo el cierre en sí. Y mucha gente desconecta cuando hablamos de cierres, de finales, porque muchos de los que escuchan astrología no les gusta que se les hable ni de Plutón ni de Urano. No les gusta escuchar que va a haber cambios, no les gusta pensar que va a haber finales, porque bueno, somos humanos y no nos gustan los finales. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Queremos escuchar cosas positivas. Pero mi invitación aquí es que miremos las cosas de otra manera y que quizás veamos que los finales son positivos en verdad y que es evolutivo pasar a otra etapa. Y esto no quiere decir que se van a terminar relaciones o que se van a terminar situaciones a las que tenemos mucho apego. Bueno, si tenemos mucho apego es posible que hay algo de nuestro acercamiento a esa situación que es lo que tengamos que dejar ir. Pero en verdad lo que estamos despidiendo es una época en la Tierra, en el planeta. Es una manera de vivir asociada al signo de Capricornio, es decir, asociada a una manera de ver el tiempo que ahora está cambiando. Está cambiando la manera en que vemos el tiempo. Con la ayuda de las tecnologías, que esto es Acuario, estamos pudiendo hacer más en nuestro tiempo. Simplemente miremos algo muy simple, ¿no?
¿Cuántas generaciones atrás pasaron? Ninguna. La respuesta es ninguna. O sea, nuestro tránsito de las generaciones hacia atrás, perdón que no he finalizado. ¿Cuántas generaciones pasaron de diferencia con tu generación? No importa cuál sea tu generación. ¿Cuántas generaciones atrás, o sea, tus padres o tus abuelos, vivieron de manera diferente? La respuesta es ninguna generación, porque el salto que hay en la Tierra en este momento de la manera de vivir, no importa qué edad tengas, no importa si tienes 20 o 60 años, seguramente tus padres vivieron muy distinto a ti. Seguramente, bueno, si tus padres están contigo, probablemente ambas generaciones hayan vivido el cambio tecnológico. Entonces, los que vivimos esa transición de analógico a digital, o los que ya nacieron directamente en la era digital, como siempre digo, al estar dentro de los movimientos, de los cambios, no los vemos como tan choqueantes y traumatizantes, porque va pasando en el día a día y nos acostumbramos, como nos acostumbramos a todos los cambios que han sucedido del 2020 hasta ahora. Pero es ahora esta oportunidad de esta luna, de que el sol está en el 29 de Cáncer, alumbrando la zona emocional, la zona que nos enraiza con la parte mamífera humana, y esa luz de luna pasa a Capricornio, que es la parte civilizatoria de nuestra manera de vivir, y esto tiene mucho que ver con el siguiente video que voy a hablar de el mito de Perseo y Medusa, porque estamos en el contexto de esta conjunción entre Marte, guerra, Urano, cambios, y Algol, la estrella de la muerte, se la llamaba, la de la decapitación, porque es la estrella o sea, es la estrella de la constelación Perseo, la cabeza de Medusa es esta estrella Algol, que en verdad son 3 estrellas, es un sistema, bueno, se llama binario eclipsante porque hay 2 estrellas que una gira alrededor de la otra y eclipsa a la grande, entonces desde la Tierra se ve un cambio enorme de luminosidad de esa estrella con solo 3 días de diferencia. Pero tanto quienes han observado el cielo en Occidente o en Oriente han asociado esa estrella con algo, entre comillas, demoníaco. Y tiene que ver con estas partes no civilizadas, que son tan contrarias al arquetipo capricorniano, porque tanto el héroe Perseo y todos los mitos heroicos hablan de esa parte civilizadora que todos tenemos, el sol, la conciencia, frente a esa parte tónica, a los monstruos tónicos, que es las emociones desbandadas que pueden llegar a, bueno, a cometer crímenes. O sea, muchos han estudiado sobre este tema de qué es lo que lleva a las personas a estar en esos estados de gran intensidad emocional en donde se cometen crímenes, porque no se está pensando. Es ese momento en el que la amígdala se bloquea y las emociones toman el poder. Esas son las serpientes descontroladas, que las serpientes, los halos, siempre se asocian a, en todas las culturas vemos que los santos o los seres elevados tienen un halo, es como si fuera un sol en la cabeza. Y en muchas, no en todas, o sea, más en Oriente que en Occidente, ese halo está rodeado de serpientes, que las serpientes están como hipnotizadas ante la conciencia, es decir, es la llamada Kundalini, o ese monstruo interno, ese dragón, ese demiurgo, esa parte emocional, esa voz que es conocida por siempre llevarnos la contra o decirnos que no podemos hacer las cosas, o que hacemos las cosas mal, o que somos lo peor, o que la gente es lo peor. Es esa voz que todos tenemos, que si no entrenamos, si no sabemos discernir que esa voz no es nuestro verdadero ser, y si no entrenamos a esa voz, si no tenemos a esa serpiente hipnotizada en nuestro halo, en nuestro chakra coronario, lo que sucede es que nos volvemos locos como la medusa y somos un peligro para la sociedad. Esas serpientes descontroladas, desparramando odio y veneno, lo único que pueden hacer es daño a sí mismo y a los demás. Y este arquetipo
A mí me encanta hablar de estos arquetipos. Este en particular es muy interesante y ya me expandiré más cuando haga el vídeo. Pero este arquetipo de la mente descontrolada o la mente desconectada, la decapitación, esa desconexión entre la mente pensante y racional y civilizatoria con la parte tónica que solo quiere destruir y es pura energía sexual, me sale decir, porque es verdad que hay algo relacionado entre la energía vital y la energía sexual, por eso es que se habla de la kundalini, estas serpientes que si se controla la energía sexual, se pueden elevar y activar todos los chakras hasta el último. Esto, bueno, cultura oriental, pero tiene mucho que ver con también la cultura griega, que Hermes, por ejemplo, tenía el caduceo, que son las dos serpientes enroscadas, ese dominio frente a la parte tónica es lo que en todas las culturas, religiones, mitologías se nos está tratando de decir. Y la mayoría de los humanos tienen negado o escondido este potencial peligro para la sociedad que es la medusa o es el monstruo tónico. Pero a medida que se entrenan o se desafían a estos monstruos, es decir, a medida que salimos de nuestra zona de confort, que esto también se ve en la obra de Joseph Campbell, que siempre menciono, y él lo compara con algunas historias más modernas como Star Wars, o yo añadiría El Señor de los Anillos. Es este momento en estas historias, por ejemplo, cuando el héroe, que hasta ahora era un hombre común o una mujer común, sale del pueblo, sale de su zona de confort a través de un desafío. Entonces eso se llama entrar en la dimensión mitológica. Una vez que vences ese primer miedo y desafías ese primer monstruo tónico, que generalmente es algo pequeño pero muy significativo para la persona, ahí es cuando empiezan las cosas a ponerse chungas. Es decir, si tú estás en tu zona de confort, probablemente no vas a tener que enfrentarte a estos dragones. Pero una vez que sales a la dimensión mitológica, empiezan a aparecer dragones más y más grandes. Por lo tanto, es probable que en ese paso de la individuación, que es lo que todos hacemos en nuestro camino de vida, no necesitamos una aventura épica, la vida misma lo es. Cuando salimos a esa dimensión mitológica, cuando empezamos a enfrentar a esos miedos, aversiones y deseos que son encarnados por el demiurgo, dragón o ego, entonces es que nos enfrentamos con lo difícil que es esa tentación, lo difícil que es no ceder ante la tentación, lo difícil que es no darle de comer a ese monstruo. Y cuanto más difícil es, más fuerza hay que poner. Y esto es algo que también se repite en varias enseñanzas, y es que esa conciencia, ese héroe civilizador que todos tenemos dentro, tiene que siempre ir por delante de esa fuerza tónica, porque si ponemos a esa fuerza tónica en el mismo lugar y si le dejamos manejar decisiones que deberían corresponder a la conciencia, esa fuerza va a irnos en contra. Y esto lo digo porque también está Lilith muy fuerte y va a estar muy protagonista en los eclipses, que es otro arquetipo de la sombra, de la que hablé en un video especial de Lilith en Libra. Es que Lilith, o este arquetipo de Algol, Medusa, que ambas son fuerzas oscuras femeninas en particular, pero todos las tenemos y todos las proyectamos. Hay distintos tipos de monstruos, es muy interesante la comparación astrológica del camino del héroe de Hércules con sus 12 trabajos, que es un libro de Liz Green, que habla de estos diferentes monstruos. El león de Medea en el trabajo que corresponde al ego, y bueno, Hércules básicamente tiene que enfrentar muchos monstruos que corresponden a cada uno, a cada signo, o al menos así lo compara Liz Green. Pero
es interesante porque, como digo siempre, no hace falta quedarnos solo en la astrología, que son 12 arquetipos. Hay otras escuelas que hablan de 16 arquetipos, 24 arquetipos o 9. Digamos que los arquetipos son solo partes del ser que están fragmentadas y que las vamos recogiendo una por una, y por eso es que vamos enfrentando a distintos desafíos que tienen que ver con partes oscuras de la psique. Esto puede sonar abstracto, pero estoy segura que todos y todas hemos vivido en algún momento momentos de decisiones que han marcado la dirección de nuestra vida. Y son decisiones que, si bien no parecían para tanto, había algo dentro nuestro que decía, es importante que esta decisión sea coherente con lo que yo quiero en el futuro o quién quiero que sea mi yo futuro. Y en este momento estamos ahora a nivel colectivo. Yo creo que es posible que veamos también reflejado esto en las noticias, reflejado como esta tensión tan grande que se aproxima. Pero como no podemos hacer nada más a nivel colectivo que aportar desde nuestras vidas y de nuestra conciencia individual lo mejor que podamos, porque energéticamente estamos haciendo ahí un trabajo. O sea, no recomiendo para nada mirar afuera, mirar con indignación el afuera, como decir, esta gente, los políticos. No. Eso es totalmente desempoderante. Entonces, creo que entender que estamos en un momento histórico, que ahora no lo vemos porque estamos dentro del momento, pero lo veremos quizás en 5 o 10 años, miraremos para atrás y decimos, ok, 2024 fue un año. ¿Y de qué va este año? Bueno, yo desde mi perspectiva astrológica puedo decir que este año va de tomar conciencia de los cambios que ya sucedieron, tomar conciencia de lo que ya terminó. Esta luna en el 29 de Capricornio es como, mira, estás viendo luna llena, o sea, se está alumbrando algo que ya terminó. Ahora lo que toca es barrer esas cenizas, esas hojas secas, recoger lo que queda de esto que ya terminó. Y como también digo en mi video anterior de Capricornio, de la primera luna en Capricornio, es agradecer, porque una luna, como algo se termina, las lunas llenas, son momentos de agradecimiento, no es un momento de hacer intención como en la luna nueva, sino de decir, ¿qué pasó en mi vida? Vamos a hacerlo en este momento en particular, estos últimos 6 meses. ¿Qué pasó en mi vida estos últimos 4 años? ¿Qué cosas que pasaron antes del 2020 ya no están? ¿O qué maneras de vivir, de trabajar, según en qué zona tengas en tu carta Capricornio? Y sobre todo el último grado de Capricornio, que es donde está también en conjunción Plutón. ¿Qué cosa se ha transformado ahí? Se está transformando ahí porque Plutón todavía falta que haga este pequeño último golpe de gracia. Pero qué enorme transformación también sucedió de 2008 hasta ahora, que es el tránsito de Plutón en Capricornio. ¿Y qué mundo estamos dejando atrás? ¿Qué mundo estamos dejando atrás? ¿Y cómo podemos renovar este arquetipo capricorniano, que es también lo que pienso que está sucediendo en simultáneo? O sea, a medida que hay una parte de Capricornio que se estaba cerrando, había otra parte de Capricornio que se estaba abriendo, como sucede en la naturaleza. Mientras algo termina, algo empieza. Entonces, después de tanta transformación, Capricornio es un signo nuevo, y esto los capricornianos lo sabrán. El paso de Plutón te saca lo mejor de ti, te saca todo, pero deja lo mejor de ti, deja tu esencia. Y bueno, lo mismo el tránsito de Saturno que sucedió en 2020, pero el tránsito de Plutón es de una intensidad psicológicamente desafiante. Y bueno, ahora los próximos 20 años será Acuario, el signo que será intensamente transformado. Pero en lo personal, todas las personas que tengan este signo fuerte, sobre todo, bueno, en esta luna en particular, estamos hablando del final del signo, bueno, también el principio del signo Acuario, pero todas las personas que tengan ascendente, sol o un estelio en Capricornio, las lunas de Capricornio lo pueden sentir también,
es su luna, pero yo creo que es más si tienes Capricornio en casa angular, eres Sol en Capricornio o tienes ascendente Capricornio, has vivido una gran transformación y puedes estar orgullosa de tus logros, que esto es algo que también Capricornio le cuesta ver y reconocerse sus propios méritos. Y es hora de mirar para atrás y decir, wow, hemos trabajado duro, hemos vivido duramente, hemos sacrificado muchas necesidades, que eso también es lo que está alumbrando el Sol en Cáncer, las necesidades. Capricornio ha postergado muchas necesidades para un bien mayor. Y ahora tenemos los resultados. Y bueno, esos resultados pueden ser que nos gusten más o menos, pero es necesario que conectemos con el agradecimiento hacia nosotras mismas y también el agradecimiento por lo que fue, porque es necesario para empezar algo nuevo, que hagamos este mirar para atrás de lo que fue, de lo que ya no será, de lo que se terminó, no solo en nuestra vida, sino en el mundo, porque estamos en otro momento, porque la tecnología ya ha alcanzado unos límites que hacen imposible volver atrás a lo que era el mundo analógico de hace un par de décadas nomás, y 4 años, un año, porque la inteligencia artificial la tenemos hace solo un año. Y todavía, por supuesto, no entendemos el alcance. Pero estamos en un movimiento que es como una ola. Entonces, cuando realmente la ola nos lleve hasta el otro lado, vamos a mirar para atrás y vamos a decir, wow, esto sí que fue impresionantemente distinto. Y bueno, no quiero ser excesivamente optimista, creo que sí que este momento astrológico, estas semanas, hasta el 21 es la luna, pero el momento que nos lleva a la luna va a también tener la oposición entre Venus-Plutón, la conjunción con Marte-Urano, entonces hay algo de los planetas lentos que hablan de cambio y que los planetas más rápidos, Marte, Venus y en este caso, bueno, la Luna y el Sol, los bajan a Tierra y los hacen que los encarnemos. Y lo mismo sucede con esta estrella fija, se llamaban estrellas fijas porque no se mueven prácticamente, se mueven 1 grado cada mucho tiempo, y las estrellas errantes le llamaban a los planetas, los astrólogos tradicionales. Entonces, estas estrellas errantes, estos planetas que sí se mueven y que sí tienen una influencia tangible, cuanto más cerca, más fácil de ver la influencia, y cuanto más lejos, es una influencia más profunda, pero más difícil acceder. Por eso es que cuando un punto como este, que es algo que prácticamente no se mueve, es tocado por algo que se mueve un poquito más, que es Urano, que tampoco es que se mueve tanto, se mueve lento, pero se mueve, y a la vez tocado por Marte, siempre es el más lento, es el más rápido el que activa el más lento, pero es el más lento el que baja el poder más profundo. Entonces, aquí esta triple conjunción Marte-Urano-Algol nos está hablando de confrontar algo potente. Vas a poder tener más pistas de qué es ese algo potente mirando el final de Tauro en tu carta, qué casa cae ahí, pero yo creo que como esto ya se está sintiendo y no es un movimiento separado, lo que sucede, este Marte-Urano, este Venus-Plutón, esta Luna y Sol en el grado 29, son todas partes de un gran movimiento y hacen unos aspectos geométricos interesantísimos, que realmente hay aspectos que yo no había visto nunca, que se están configurando ahora. Y bueno, además de que está Saturno en conjunción en eso, que también habla de la sombra, Lilith entrando en Libra, que va a ser protagonista en los eclipses, también hablando de la sombra. Hay como una energía kármica en el aire, que otra vez con la palabra kármica, pero hay una energía de deudas pendientes con la sombra que todavía están ahí, o no sé si están, o lo que está es la resonancia, esto de las cenizas, las hojas secas. Y todavía hay algo que ver para terminar de soltar, para terminar de comprender,
quizás tenga que ver porque también tenemos a Neptuno súper activo y no va a dejar de estar activo y ahora está retrógrado, pero también en el último grado del zodíaco, el 29 de Piscis, tiene que ver con la ilusión, tiene que ver con que muchas veces no soltamos porque tenemos una ilusión todavía, estamos aferrados a que sí es posible. Pero a veces lo mejor que podemos hacer por nosotras mismas es agradecer lo que sí fue dentro de esa ilusión, lo que sí se pudo, ver que probablemente incluso ya tuvimos eso que estamos todavía esperando, ya lo tuvimos, y ese saber que ya lo tuvimos puede aliviar ese gran apego, porque hay un gran apego en situaciones que no son reales, o sea, ya sea, depende de la casa que te toque, o ya sea si lo vives en primera persona o lo estás viviendo a través de una situación en tu vida, cuando algo ya está desvitalizado, ya sea que estás en el lugar donde resides, tu casa, o sea, una mudanza que vienes postergando, o una relación que necesita un cambio de perspectiva, o un trabajo, una profesión, o un oficio que ya no te está dando, o tú ya no estás dándole, por lo tanto no estás teniendo el beneficio que antes tenías, y es tanto el desgaste de seguir invirtiendo vida y atención, y esto es la atención que focalizamos en algo, es lo que ahora está cambiando. Y está cambiando a nivel colectivo y se ven con el tipo de trabajos que se ofertan. O sea, tenemos que admitir que la inteligencia artificial ha venido a rompernos el ego, de decir, todos estos trabajos de robot que veníamos haciendo muy orgullosamente, ahora los puede hacer el robot y mejor que nosotros. Y hay mucha resistencia, hay como, pero esa resistencia tiene que ver con que no estábamos dando el máximo potencial, no estábamos dando lo que realmente es ser humano, no estábamos entendiendo la maravilla de lo que es ser humano y nuestras enormes capacidades como humanos. Estábamos haciendo cosas por debajo de nuestro real nivel. Y ahora viene una máquina y hace esas cosas mejor que nosotros y nos duele en el ego. Pero quizás una perspectiva nueva sería darnos cuenta de que quizás hay algo nuevo que podemos hacer con nuestro tiempo y que es más provechoso, porque ya no tenemos esa excusa de esas tareas, ¿no? Porque al final es muy fácil decir, ay, no tengo tiempo, estoy muy atareado, porque las tareas que estamos haciendo son tareas nimias que no están alineadas con nuestro ser superior o con nuestra capacidad más alta de la excelencia de lo que es ser humano en las reales capacidades que tenemos. Pero claro, es mucho más fácil vivir en piloto automático y con esto de tener el padre proyectado fuera, que esto es lo que yo creo que, y espero que se termine, de que tengamos ese padre-madre, Estado-nación, jefes, o lo mismo en las parejas, ¿no? Que se busca el padre y la madre en el otro, en vez de ser adultos completos que tienen a esos arquetipos de la nutrición y de los límites ya incorporados y que solamente quieren compartir algo con el otro sin que la relación, el vínculo sea por una necesidad de una parte que realmente no nos consideramos capaces de cubrir en nosotros mismos. Y lo mismo con los trabajos, o sea, hoy en día el 99% de la población mundial hace trabajos que podría hacer un robot y además hay una actitud de creernos que se nos debe algo, que el gobernante o que el jefe nos debe algo, como si, ¿qué nos debe? Si el otro es otro humano, pero esa proyección de que el otro nos debe algo o nos tiene que cuidar o nos tiene que, como nosotros somos solo un niño que va a la escuela y al fin de mes tenemos que cobrar, o lo mismo con respecto a la política, mucha gente le encanta criticar la política porque es como son los padres al final, la nación, el Estado, la ciudad, es como esa parte maternal que te cuida y la parte política, ¿no? Del jefe de Estado es esa parte paternal que te cuida, de otra manera, pero ambas partes te cuidan. Y bueno, ahora yo no me quiero meter con
con lo que está pasando en distintos países, con los extremos que se están viviendo, pero bueno, es parte todo de esta ruptura de ego colectiva que vamos a vivir, yo creo, muy fuertemente en 2026. Pero a mi entender, tenemos que recoger esa proyección del padre externo y vivirlo en primera persona. Entonces nos vamos a dar cuenta de que tenemos menos de qué quejarnos y que también liberamos al arquetipo, liberamos a Capricornio de tener que ser ese padre sobreprotector de un montón de niños malcriados. Es como si fuera ese momento a los 14 años, más o menos entre los 13 y los 15 años, que los niños necesitan, y lamentablemente en nuestra cultura occidental no tenemos tanto esto, de que el niño, sobre todo el niño varón, pero yo creo que porque las niñas nos viene la regla y con eso ya nos cae como ese entendimiento del crecimiento, pero el varón necesita como probar su independencia de la madre. Y esto también lo dice Joseph Campbell en su libro de Pathway to Bliss, que en una tribu en India particularmente, el rito de iniciación masculina era llevar a los niños, más o menos a los 13 años, como entrar los hombres de la tribu en el medio de la noche, secuestrar al niño de su casa para que su madre no lo pueda ayudar, sobre todo, y fingir como que el niño mataba a un monstruo y que se enfrentaba a dificultades, y luego cuando llegaba el amanecer era como todos le felicitaban y le aplaudían. Y era una iniciación para que ya no pueda caer otra vez en las garras de la gran madre que siempre va a querer meterte bajo sus faldas. Y esto es lo que obviamente los humanos hoy en día hemos perdido, y por eso hay gente que tiene 60 años y todavía no ha cortado ese cordón umbilical con sus padres y con su madre en particular, pero tampoco ha tenido un padre, y esto es una herida que todos tenemos a nivel colectivo, de que ese acceso de la parte masculina a arrancar al niño de la madre no sucede, porque los arquetipos de padre a nivel mundial, al menos la sensación que les da a los hijos, no necesariamente es verdad, quizás el padre ha hecho todo, lo mismo la madre, ¿eh? Yo en la astrología divido muy bien la percepción de la realidad, pero la percepción de los niños, que luego se convierten en adultos, es que sus padres masculinos no han podido iniciarles. Y esto sucede, afecta de distinta manera depende de tu personalidad y depende de tu carta, pero sobre todo la gente que tiene más el arquetipo, naturalmente, de Marte y Saturno, que han necesitado más disciplina, han necesitado más riesgo. Y esto sucede ¿por qué? Porque socialmente los padres estaban mucho más ocupados en el trabajo, o sea, si es que estaban presentes, porque la mayoría han estado ausentes por completo, pero si es que estaban presentes en la familia, estaban ausentes en el trabajo, ausentes emocionalmente y ausentes mentalmente. Entonces estos niños no han podido ser salvados de esa madre que los ha puesto bajo sus faldas y no han podido desarrollar su propio riesgo, ese enfrentar al monstruo, lo cual incide directamente en la confianza que tenemos para salir al mundo. Bueno, somos todos unos mamones a nivel generacional a partir de los 80 para adelante, pero bueno, en algunos países es peor que otros según la cultura, pero básicamente es algo global. Es algo global, y que ahora hay muchas tendencias de volver a estas iniciaciones y por supuesto, todo tiene que ver de cómo vivas tu balance de polaridades, pero todos necesitamos incorporar al padre y a la madre, a la luna y a Saturno. Y en este caso lo estamos viendo súper claro en la luna, porque es la luna la que habla de Saturno, y es el sol el que está en el signo de Cáncer, que es el signo de la madre, donde está alumbrando esas necesidades emocionales. Entonces, hablé de un escenario muy oscuro, que es bastante común, pero no hablé de la otra contraparte, que es la parte de la madre. La parte de la madre sucede de que también llevamos
como más o menos 4 o 5 generaciones de madres que no han querido ser madres, y esto ya a nivel genético lo tenemos, o sea, hombres y mujeres ya tenemos como esa sensación de que las madres como que han sido madres sin estar 100% a por la labor, era simplemente algo que como estábamos en esta burbuja capricorniana de los últimos 200, 300 años, había que hacer, había que reproducirse, era como un deber ser, y lo mismo con el tema masculino de hay que trabajar, el hombre tiene que trabajar, tiene que proveer. Son todas estas cosas las que se están rompiendo ahora, pero cataclísmicamente. Todos están cuestionando esto, no importa si están en el lado súper conservador de querer seguir teniendo este arquetipo, lo cual me parece muy bien porque no es un arquetipo que haya que destruir para nada, como mucha gente cree y está intentando. Pero por otro lado, sí que hay que destruir una parte, y es la parte de que esto no sirve para todos por igual. Cada persona es responsable de encontrar el balance indicado para cada persona, así como estos arquetipos del padre y de la madre, que los signos presentan Cáncer y Capricornio, está Aries Libra, que son esos mismos en relación, o sea, los padres como pareja. Y eso es algo que también es otra faceta de lo que se está rompiendo y va a tener que ver con los eclipses. Entonces, esta luna tiene que ver con necesidades y responsabilidades, pero también está muy directamente relacionada a lo que vamos a ver dentro de unos meses, en octubre, cuando sean los eclipses en Aries Libra. Y vamos a ver como otra faceta de lo que se termina y lo que ya no se puede más entre los vínculos, entre las polaridades. Pues hasta aquí la luna llena en Capricornio. Cualquier duda me la dejáis en los comentarios. Muchísimas gracias. Chao, chao.